respetuoso, bondadoso, ¿no? Bondadosa, bueno, entre varias palabras, ¿no? Otros que forman sustantivos, ¿no? Por ejemplo, el sion, hay varias palabras que terminan en sion, estos son con los adjetivos, si no me equivoco, sí, adjetivos, ¿no? Hay varios gentilicios aquí, los sufijos gentilicios, ¿no? Los que indican la procedencia de la persona. Y aquí en la primera parte del sustantivo, fíjense, que vienen a ser los significativos, bastantes. El siguiente contenido tiene que ver con el sustantivo, así que vamos a hacer recuerdo a varias de estas palabras cuyo sufijo tiene esas terminaciones, ¿no? Ansa, aso, el sion, por ejemplo, que les hablaba, ¿no? Que dice, forman sustantivos que derivan de verbos, ¿no? Es decir, que vienen de verbos, ¿no? Sion, acción y sion, ¿no? Por ejemplo, según que el verbo base sea de la primera, segunda o tercera conjugación. En unos casos se expresa acción y efecto, en otros objeto, ¿no? Alteración, decepción, alteración, porque proviene de la primera conjugación. Eso es lo que dice de los verbos que terminan en ar, ¿no? Alterar como verbo y pasa con el sufijo sion a formar un sustantivo, alteración, ¿no? Aquí está como verbo, fíjense, como verbo, y a esto le llamamos primera conjugación, ¿no? Los verbos que terminan en ar, los verbos que terminan en segunda conjugación, y los verbos que terminan en ir, tercera conjugación. Pero pasa de verbo a sustantivo, ¿no? Pasa a sustantivo con el sufijo sion, ¿no? Y así podemos ver varios, ¿no? De verbos a sustantivos, de sustantivos a adjetivos, ¿no? Perdón, sustantivos, sustantivo, ¿no? Bien, sustantivación, sustantivo, ¿no? Entonces la palabra alteración, alteración como sustantivo, ¿no? Y esa es una de las características de los morfemas, ¿no? Dice, eh, formar nuevas palabras, ¿no? Lo que hacen los morfemas es formar nuevas palabras, palabras de la misma categoría gramatical, palabras de diferente categoría gramatical, ¿no? Bueno, podemos verlo por un lado. Ahí. Y lo mismo, ¿no? De adjetivos a sustantivos, eh, ya, bueno, hay varios para poder repasar, ¿no? En cuanto a los sufijos, estos son puros sustantivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos otro, dice formas sustantivos, esa, ¿no? Abstractos, sustantivos abstractos, ese que solamente está con el mundo de las ideas, ¿no? Alteza, aspereza, agudeza, bajeza, belleza, belleza, bello o bella es un adjetivo, ¿no? Una cualidad, bello o bella, como adjetivo. Con el sufijo se transforma de adjetivo a sustantivo, ¿no? Eso es lo que dice, forma sustantivos. ¿Cuál es el sustantivo? Belleza, belleza. Ahí está el sufijo, ¿no? Indica cualidad expresada por el adjetivo, ¿no? Esa es la cualidad, bella, expresada por el adjetivo del que deriva, ¿no? Bien. Ia, io, ismo, siempre entra el ismo, bueno, los ejercicios,
Bueno, es bastante para repasar, bastante información. Y aquí tenemos la palabra, ¿no? Este tal vez también ingresa, ¿no? Bastante. Sufijos, ¿no? Sufijos o sufijos significativos de verbos en el infinitivo. Bueno, a eso hacíamos referencia, ¿no? ¿Correcto? Los verbos en primera, segunda y tercera conjugación. ¿Qué son estos infinitivos? Bueno, como dice el texto, son sufijos, ¿no? Verbos que terminan en ar, ir. Ojo, tiene que ser verbo, ¿no? Verbo. Porque hay palabras también que pueden terminar en ar, en pero que no son verbos, ¿no? Bien, entonces ahí están los sufijos de infinitivo. No es tan muy complicado hasta aquí. Y los de gerundio, ¿no? Gerundio, terminaciones ano, yendo, y los participios. En el tema de los participios hay algo interesante, pero no lo vamos a ver ahora, ¿no? Porque nos va a tocar analizar esto en la parte de los adjetivos o los verbos, ¿no? Porque como dice aquí, las terminaciones ado, ido, ¿no? Son adjetivos, si van sueltos, pero si van con un auxiliar, es decir, con el verbo haber, como dice aquí, verbo haber, se transforma, ahí está el verbo haber, se transforma en un verbo, ¿no? Ha cantado, ha saltado, ha bailado, ha jugado. Ese verbo haber, ¿no? Si está el auxiliar, ¿no? Este es un verbo auxiliar. Si está el verbo auxiliar, bueno, es un verbo. Y si no, solo un adjetivo. Pero eso nos toca más adelante. Y, adverbios, para tomarlo en cuenta, ¿no? La terminación mente. Ágil, adjetivo, sufijo mente, ágilmente. Cortés, también adjetivo, mente, adverbio. En todo caso, las terminaciones mente que van a formar adverbios, ¿sí? Estos forman adverbios, son sufijos significativos, por eso dice, ¿no? Sufijos significativos de adverbios. Bueno, tenemos aumentativos, diminutivos, aumentativos, despectivos. Y el último no está muy complicado, pero tenemos a los sufijos flexivos, ¿no? En un momento, en la anterior clase habíamos hablado un poco, ¿no? Sobre los sufijos flexivos. ¿Qué pasa con los sufijos flexivos, no? También son morfemas flexivos. Sencillamente son los que nos van a indicar nos van a indicar esos, o nos van a dar esos valores gramaticales, ¿no? De los sustantivos, de los adjetivos y de los verbos. Por ejemplo, palabra, un sustantivo o un adjetivo con, con morfemas de género y número. Por ejemplo, la palabra niño, gato, ¿no? Niño, niña, niños. ¿Qué tenemos aquí? Estos son los valores gramaticales, ¿no? Estos son los valores gramaticales que nos indican el género y el número.
Ese es el valor gramatical. Género masculino, singular. Femenino, singular. Masculino, plural. ¿No? Género y número. En los sustantivos, nombres y adjetivos. ¿No? Tenemos, a eso llamamos valores gramaticales. Flexivos, ¿no? Son sufijos, en el libro, aquí está como sufijos flexivos. Sufijos flexivos. Los portadores de género y número. Género y número en sustantivos y adjetivos. Y pasa algo distinto, ¿no? Con los verbos. Con los verbos, por ejemplo, tenemos otros elementos. Trabajaré, trabajarás, trabajé, trabajo, trabajaba, mm, trabajaba o trabajé, trabajé. Tenemos otra información. Por ejemplo, en cuanto a los verbos. Aquí tenemos este morfema o esta desinencia. E. Hasta trabajo tenemos la raíz, ¿no? Yo trabajo, o yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, nosotros trabajamos, ustedes trabajaron, ellos trabajaron. Aquí tenemos el morfema E o la desinencia o el sufijo flexivo. ¿Por qué flexivo? Porque nos indica un tiempo, ¿no? Un tiempo, un pasado, un pretérito indefinido. Nos indica un modo dentro de los verbos, ¿no? Hay tres modos. En este caso, el modo indicativo. Un aspecto, un número, una persona, ¿no? Yo trabajé, yo trabajé, yo trabajé. El número singular y la persona, primera persona. Entonces, estos son elementos gramaticales o de los verbos que nos conocen. A esto, ¿no? Esta terminación, esta terminación, se nos conoce con el nombre de bien desinencias. Desinencias, ¿no? Sufijos. Desinencias. ¿No? Algunos libros lo colocan con desinencias. Aquí, viendo prefijos y sufijos, este es un sufijo flexivo. Flexivo porque hay tiempo, hay modo, hay aspecto, hay número y persona. Bien. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Bien. Ya. Ahí pueden utilizar también el chat o interrumpir cualquier momento. Interrumpen, no. También pueden aportar, ¿ya? La clase es para todos. Bien, hemos visto un poquito los morfemas derivativos, los morfemas flexivos, ¿no? Lo que estamos haciendo, repasando ahora un poco. Bien, estamos ya en la parte central, ya avanzando un poco más. La palabra, unidad independiente, ¿no? Unidad mínima con autonomía de entonación. Bueno, aquí tenemos la palabra desde el punto de vista eh, fónico, fónico, ¿no? Tomando en cuenta el golpe de voz. Tenemos las tónicas y las átonas. Espero que sea difícil esta parte, ¿no? Tónicas y átonas. Son las que tienen golpe de voz, nada más, ¿no? Las tónicas, tónicas, tónicas. Lleven o no lleven acento. Lleven o no lleven acento son eh,
tónicas, ¿no? Lleven o no lleven acento, por ejemplo, música. mm, Por ejemplo, aquí tenemos cuatro palabras que están separadas en sílabas, ¿no? Sílabas, sílabas, sílabas. Y bueno, solamente eh, las sílabas tónicas son las que tienen el mayor golpe de voz, ¿no? Lleve o no lleve acento. Sílaba tónica, sílaba tónica, sílaba tónica y sílaba tónica, ¿no? Y las demás son las sílabas átonas, ¿no? Sílaba átona, sílaba átona. Ellas que no llevan el golpe de voz, ¿no? Sílaba átona y sílaba átona. Ahora, en esta clasificación tenemos las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, ¿no? Agudas, graves, esdrújulas. Pero ¿qué pasa con las agudas? Según la tilde, la tilde, las palabras agudas llevan, ¿no? Llevan esa raíz inclinada. En la última sílaba terminados en NS y vocal. Fíjense que aquí las agudas está tomando en cuenta solamente la terminación, el golpe de voz. En la última sílaba. Salud, feliz. Y bueno, café se acentúa porque ya saben, ¿no? Termina en vocal. Y lo mismo pasa en las graves. Con las graves, bueno, que no termina, ¿no? Según la acentuación, la tilde no debe finalizar ni en N, ni en S, ni en vocal. Pero bueno, aquí fíjense, igual, solamente toma el golpe de voz en la segunda sílaba, en la penúltima sílaba. Y bueno, las esdrújulas siempre se acentúan, pero es el golpe de voz que toma en cuenta, ¿no? Como aquí en la palabra salud, salud, agudo. Bueno, ¿qué más tenemos en el libro? Clasificación morfológica, variables, invariables. mm, Ya vamos por las variables, invariables. Las variables, invariables. Bueno, y generalmente esto ingresa, ¿no? En todos los temas sustantivos, adjetivos, verbos, artículos, conjunciones, según la clasificación morfológica, dice. Los sustantivos, los adjetivos son variables, cambian, no cambian, ¿no? En su estructura. Eso es lo que dice. Conforme a su estructura morfológica, a su estructura interna, tomando en cuenta su forma, se hace una triple clasificación. Variables, invariables, monocuerpo. Primero veamos las variables. Las variables son aquellas que presentan un cambio, ¿no? Cambio, un cambio. Y eso lo podemos constatar en el género, género. Si cambia el género o no cambia, o cambia en el número, cambia al singular, al plural, o puede aglutinar prefijos o sufijos, ¿no? Entonces, estas variables son los sustantivos, son los adjetivos, son los verbos, algunos pronombres y algunos artículos. Veamos, por ejemplo, eh, un sustantivo, sustantivo, por ejemplo, un sustantivo, libros, o libro, libro, cambia al plural, puedo cambiarlo al plural, libros, libros, ya cambió, un diminutivo, librito, ya cambió, ha cambiado el género y bueno, en un afijo, un sufijo, hito, ¿no? Ha cambiado, entonces es una palabra variable.
un adjetivo o seguimos en un sustantivo. Niño, niño, cambiamos el género. Niña, cambiamos el número. Niños, seguimos cambiando el número. Niñas, género y número, ¿no? Niños, niños. Cambiamos o aumentamos un sufijo. Niñez. ¿Qué pasó con esa palabra? Ha cambiado. Entonces, bueno, es una palabra variable. Variable, porque como dice, cambia, varía. Lo mismo en los adjetivos y lo mismo en los verbos, ¿no? Que los verbos son las palabras que más cambian. Por ejemplo, la sencilla conjugación de cantar, modo indicativo, tiempo presente. Yo canto, tú cantas, él o ella canta, segunda persona, ¿no? Utilizamos el voceo, tú cantas, tú cantas, tú cantas, él o ella canta, primera persona del plural, nosotros cantamos. Bueno, aquí no utilizamos el vosotros, ustedes cantan, ellos, ellas cantan. Y esto solamente en un tiempo presente, modo indicativo, ¿no? En verbos tenemos, en el modo indicativo tenemos 10 conjugaciones. En el modo subjuntivo tenemos 6 conjugaciones. Y en el imperativo tenemos la conjugación solamente en segunda persona, del singular o del plural. Fíjense, el verbo cambiado, cambia, ¿no? Por eso les decía que es una de las palabras que cambian bastante. Un tiempo en persona, está la primera persona, el yo, segunda persona, el tú, tercera persona, él o ella, cambia. Entonces, por eso se le considera palabra variable, ¿no? Mm, Bueno, por el otro lado tenemos las invariables, bueno, lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, in, lo opuesto. Tenemos las preposiciones. Veamos si vamos a cambiar. Veamos, preposiciones, ¿no? Son como un total de 20 preposiciones. Aunque el bajo tiene diferentes valores, puede funcionar como, como adjetivo, puede funcionar como verbo, como adverbio, pero aquí como preposición. Con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, ¿no? Es contra. Pero veamos, tratemos de cambiar el género a estas palabras. El género, la palabra desde, no hay. Cambiemos el número, desde, tampoco, ¿verdad? ¿O lo han escuchado alguna vez? Desde, no, ¿verdad? Bueno, posiblemente algún rato lo hemos escuchado, pero no forma parte del- de las categorías gramaticales, ¿no? Como preposición. Desde, pero no cambia, no cambia. Por eso se dice, son palabras, en el texto está, ¿no? Son palabras con una estructura rígida. No cambia, no cambia. Un diminutivo, un prefijo, tampoco. Género, número, afijo, no. Se mantiene inalterable. Lo mismo con la conjunción, digamos. Algunas conjunciones. Bueno, algunas conjunciones, fíjense, tampoco cambia. Cambiemos el género, ¿no? Lo primero que podemos hacer es cambiar el género. Si cambia el género y el número, es variable. ¿El qué? No lo podemos cambiar, ¿no? No hay. Añadirle un prefijo o un fijo, tampoco, ¿no? Bueno, entonces por eso se les dice palabras invariables, ¿no? Que no van a cambiar, no varían. Tienen
una estructura rígida. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? No, muy bien, muy bien. Ya saben, pueden preguntar. Voy a volver a repetir. Puedo volver a repetir. Como dice la clase, de biología son de apoyo para la materia de gramática, ¿no? Entonces, yo estoy aquí para apoyar, para ayudar, pasar. ¿No? Así que no, si hay duda, cualquier duda, aunque sea mínima, lo hacen conocer. Bien, eso en cuanto a las palabras variables e invariables, ¿no? Luego tenemos las monomorfemáticas, no está muy difíciles. Monomorfemáticas, bueno, va a estar formado por solamente un morfema, ¿no? Un morfema. Y las polimorfemáticas, por varios morfemas. Muy bien. Y tenemos después las palabras simples, derivadas, compuestas. Simples, derivadas y compuestas. A ver, veamos qué tenemos en el texto. Bien, a ver, leamos un poco de lectura. Palabras simples, que son palabras que tienen sentido comunicativo por sí solas, sin que necesariamente estén acompañadas de prefijos o sufijos. ¿Qué quiere decir esto? Que no deben estar acompañados por prefijos o sufijos. Se les llama simples porque están formados por una palabra sin morfemas derivativos. Y estos morfemas derivativos son los prefijos y sufijos. Dice, pero son susceptibles de ser el génesis de otro. Agua, azúcar, carpeta, color. Fíjense que le cambiamos aquí el elemento gramatical. eh, Dice carpeta, carpeta, color, colores. Hemos cambiado el número, color, colores. Sigue siendo simple, ¿no? Carpeta, carpeta. Cambiamos el número. Carpeta sigue siendo simple, palabra simple, ¿no? Calle, cambiamos al plural, calles, sigue siendo simple. ¿Por qué? Porque no hay un prefijo o un sufijo o un morfema que tiene significado, ¿no? Estos son los que tienen valores gramaticales. Bien, por el otro lado, las derivadas, dice, son palabras que aglutinan afijos. ¿Cuáles son los afijos? Prefijo o sufijo. Dice, no es susceptible de ser empleado de forma independiente. Es decir, se da el fenómeno de la derivación con palabras derivadas cuando a una palabra simple o a un lexema, una palabra simple o a un lexema, se le añade un afijo. Un afijo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el afijo, el prefijo, palabra simple, palabra derivada. Palabra simple, sufijo, palabra derivada. Bueno, entonces para esto tenemos que reconocer si tenemos prefijos o sufijos en las palabras derivadas. Y aquí en el caso de los lexemas, ¿no? Una palabra simple o un lexema, ¿no? Como veíamos en el caso de niñez.
niñez. La palabra o el eczema que debería ser ni, ¿no? El eczema ni y sufijo es, ¿no? Niñez, palabra derivada. Bien, a ver qué tenemos aquí. Bueno, podemos mencionar más ejemplos, ¿no? Tema más aquí, ¿no? Si recuerdan los prefijos o sufijos que están en el texto. Por ejemplo, barbudo, udo tendría que ser el prefijo, ¿no? Sufijo, perdón. Udo. Tenemos ahí una palabra derivada, ¿no? Ya habíamos anotado niñez. Otro, palabra simple, bondad, ¿no? Aumentamos un sufijo, oso, bondadoso, ¿no? Palabra derivada. Otro, a ver, no sé si alguien tiene algún ejemplo por ahí. Hito, ¿no? Con el hito, despectivos, aumentativos, gentilicios, ¿no? Podemos ver bastantes. Suprense, cochabambino, hino, ¿no? O diminutivos, gatito, gatito. Ahí vendría a ser lexema, ¿no? Lexema más un sufijo diminutivo, gatito, ¿no? Entonces, todas estas son palabras derivadas, ¿no? Palabras derivadas. ¿Por qué? Porque aglutinan un afijo, ¿no? Ya sea un prefijo o un sufijo. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, vemos esta parte más de las compuestas y vemos los ejercicios. ¿Les parece bien? Sí, Ya, Y bien. Vamos a las compuestas. Vamos, palabras compuestas. Mm, Tenemos dos formas, ¿no? Para formar las palabras compuestas aquí. Fíjense que no es tan sencillo. Tan sencillo. Uno dice, eh, se forma, y este es el difícil, se forma por un prefijo o sufijo raíz más una palabra simple. Esto es tal vez lo complicado, porque en los prefijos tenemos los significativos, los prefijos que vienen de las voces griegas y latinas, raíces, y los preciativos. Y dentro de las raíces, ahora me voy a ir un rato a los prefijos raíz. Estos prefijos raíz, dice, pueden formar palabras compuestas y algunos van a funcionar por sí solos. Generalmente los prefijos no van trabados, ¿verdad? No funcionan solos. Pero en estas raíces tenemos esa particularidad. Uno, de que van a formar palabras compuestas. Y en algunos casos van a funcionar solos, ¿no?
Bueno, a ver. Aquí. Esto. Fíjense, estos son los prefijos, ¿no? Y lo tienen en su texto. Aero, anti, ante, antropo, auto, bis, bis. Este puede funcionar solo, ¿no? En los himnos se encuentra, ¿no? Bis, bis. Solamente la palabra bis. Bueno. Centi, circum, crono, quadri, deca, deci. Varios referidos a números, ¿no? Deca, deci, deca, enea, erro, foto, geo, helio, hemato, emi, hepato, hepta. Varios que indican cantidad también, ¿no? Kilo, macro, maxi, mega, meta, micro, mili, mini, miria, mono, multi, necro, neo, pluri, poli, todos estos prefijos, pues como dice aquí, van a formar palabras compuestas. Porque la mayoría de ellos se los utiliza para formar las palabras compuestas. Eso no pasa con los prefijos significativos, ¿verdad? No pasa eso con los prefijos significativos. A. No pasa para formar palabras compuestas. Y acabo de ver los mensajes. Creo que estaban en espera algunos de sus compañeros. Yo afligido a todos, ¿eh? Pero hay que esperar un momento. Bien, continuamos ya esta última parte, luego nos vamos a los ejercicios. Bien, vámonos. Bueno, hay esa primera forma de poder formar las palabras compuestas. Primera forma, ¿no? Con prefijos, raíz. Vámonos, vámonos. Ahí. Prefijos raíz más una palabra simple y la otra por dos palabras simples, ¿no? Suma de dos o más palabras simples. Bueno, y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? En los libros. Un sustantivo, dos sustantivos, dos adjetivos, adjetivo más sustantivo, adjetivo más mente. ¿No? Pues este mente hay que tomarlo en cuenta porque fíjense, forma aquí palabras compuestas. Adjetivo más mente, sustantivo más adjetivo, verbo más sustantivo, verbo más pronombre. Quizás pasa desapercibido aquí el pronombre. Sustantivo, verbo más sustantivo, verbo más pronombre. Fíjense dónde va el pronombre, ¿no? Y bueno, esto hay que reconocerlo. Amar, amarte, verbo amar, este es el pronombre. Cobrárselo,
cobrárselo, quita el pronombre, darle, dime, díselo, ponte, reírte, salirse, venirnos, ¿no? Ahí está el pronombre. Y esto también forman palabras compuestas. Adverbio, ¿cuál es el adverbio? Mal, malandanza, mal gasto, malhechor, mal humor. Adverbio más, bueno, son diferentes, ¿no? Creo que aceptaba a todos, creo que también. Bien, creo que podemos ver la parte teórica hasta ahí y nos vamos a los ejercicios. A ver, usted me dice desde qué parte seguimos. Hemos quedado por aquí, ¿verdad? O no sé, depende de la mayoría. ¿Desde qué parte continuamos? En la 3.3, 3.3. Ya, listo. Ah, bueno, aprovecho para comunicar. mm, Yo creo que a partir de la siguiente clase vamos a trabajar de forma presencial. Creo que hoy estaban asignando ya llaves. Voy a pasar esta semana por dirección para ver qué aula nos asignan. Así que posiblemente ya en la siguiente clase sea virtual, o perdón, presencial. Presencial, entonces voy a estar comunicando eso en el grupo. Disculpe, era 3.10, va a disculpar. 3.10, en ahí nos quedamos. Aquí, Eh, 3.10. ¿me pueden enviar la imagen? No lo tengo, tengo hasta la tres punto ocho Pasa nada más. es que tenemos diferentes números. Fabiola, si podés leer el enunciado, porque yo no lo pillo tampoco. ¿Qué dice la orden? Ya, a ver si me lo envían la imagen. Hay un texto, si no me equivoco, que ha actualizado solamente algunas partes, la licenciada, y yo no tengo ese texto. Son solamente algunas partecitas. Por lo demás, todo sigue igual. Sería más arriba entonces, o sea, 3.5 o más atrás, 3 El punto algo. 3.10 dice, diga si la palabra contiene un sufijo apreciativo o flexivo. Ahí hay 20 palabras. Luego viene el 3.11 que es un texto de lectura. Identifique las palabras que contienen sufijos flexivos de verbos, dice. Más arriba, más arriba. Más. Esa creo que, no, más, más arriba. Más. 3.5, en ahí nos quedamos. No, no, 3.5. no, lo que pasa es que él tiene otra numeración. Más. Esa, 2.10. Esa, 2.10. Nosotros Esa tenemos es. como 3.10. Ah, ya, listo.
Vámonos entonces a 2.10. Dice, diga si la palabra contiene un sufijo apreciativo o flexivo. Bien, vamos por el 1. Hito, hito, hito. eh, Correcto, apreciativo. Vamos por el 2. Árboles. Correcto, flexivo, ¿no? Ísimo, ísimo. Apreciativo. Confiaría. Sigo. Callejuela. Apreciativo. Dormirías. Flexivo. Espinilla. Illa. Apreciativo. El número 8. Flexivo. Flexivo. On. Apreciativo. Pote. Apreciativo. Respectivo. Ladronzuelo. Apreciativo. Verbo. Llegaban. Flexivo. Verbos siempre son flexivos, ¿no? Medallón. Apreciativo. Negra. Flexivo. Correcto. Organizó. Flexi- Verbo. Correcto. Flexivo. Palacete. Apreciativo. Sentí. Verbo. Flexivo. Trabajé. Otro verbo. Flexivo. Eh, Flexivo. correcto. El modo subjuntivo. No terminaste. Visitará. Flexivo. Verbo. Fa, 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 fa. Bien, el siguiente. Siguiente dice, identifique las palabras que contienen sufijos flexivos de verbos. ¿Eh? Bien, voy a subirlo ya un poco. Voy a subirlo. Correcto, correcto. Subo. Si les falta subrayar, me avisan por ahí. Bien, vamos. Correcto, estaba verbos conjugados aquí, ¿no? O sufijos flexivos. ¿Qué más? Sí, correcto, este es un verbo conjugado. Había ido, sí, sí. Un verbo compuesto. Es un sufijo flexivo. ¿Cuál es el flexivo? El verbo haber, pero funciona como verbo por el participio. Así que lo subrayamos. Eh, el, Aquí no entrarían, ¿no? Ni los infinitivos, ni participio, ni gerundio, ¿no? sí, correcto, no, no entran ni los verbos que están en infinitivo, el ir, gerundios, ando, yendo y participios, ado, ido. Pero fíjense, ado, ido como adjetivo, pero aquí está como flexivo, ¿por qué? Porque es un verbo, él había ido, por eso lo subrayo. Siguiente, verbo flexivo, que indica tiempo, persona, estaba, vuelve, estaba. En la siguiente línea, Habían. correcto, abierto. Podemos subrayar solamente esto, pero yo lo voy a subrayar porque forma parte de un verbo compuesto. Habían puesto. Otro, la siguiente línea. Sí, correcto. Y tenemos uno más. Salían. Correcto.
¿Dónde estamos? Correcto, llegaban. A ver, correcto, pasó tiempo, pasó, pasado. Siguiente línea, pasado, seguimos en el pasado, Alcanzó. correcto, alcanzó. ¿Qué más? Siguiente línea, Conoció. Conoció. eso. Antes de conoció tenemos el verbo ser. Correcto. Fue. Cono- ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Conoció. Había. Había casado. Nuevamente voy a subrayar ambos. Había, pero es había, ¿no? El que cambia, el flexivo. Vuelvo a repetir, verbo compuesto es el verbo haber que cambia. Participio no se mantiene. Otro, había, correcto. Otro, Encontró. encontró. Sí, correcto. Sentí. No, no sé si subrayar iba a morir. Mm, este también era. Mm, sí, es que, mm, esto forma parte de un grupo de palabras que se llama perífrasis. Iba a morir, se toma un verbo que está conjugado en todo, pero bueno, no sé si subrayarlo. Ya, bueno, lo subrayo entonces. Tenía que subrayar esto como solamente como verbo. A ver, un momento, voy a diseñar la palabra que tiene subtipos flexivos de verbos. Subtipos flexivos. Subtipos flexivos. Y los verbos es bastante complicado. Mm, no es fácil, porque los verbos, el que terminó y volteaba, sí, correcto. Volteaban, volteaban, correcto. Podía. El, ah, eh, en esto me gustaría que consulten a la licenciada, voy a señalarlo con otro color, aquí. ¿Qué pasa con el verbo ser? Porque pues, el verbo ser es el verbo fue, era, ¿no? Tenemos otro verbo por ahí. El verbo iba también, verbo para. Ir. Tiene otro tratamiento. Es, por eso, hay la consulta con la licenciada. Porque aquí tenemos clarito el sufijo o la dependencia. Fíjate, parecido el ahora sí.
Bueno, aquí, por ejemplo, en alcanzó, aquí tenemos clarito una desinencia, alcanzó, ¿verdad? O un sufijo flexivo de verbo. Este es un sufijo flexivo de verbo, ¿no? Que nos indica tiempo, bueno, números, demás. Lo mismo los demás verbos, salían, el verbo haber, aba, recibieran, está clarito ahí. Pero en los verbos, por ejemplo, verbo ser, ¿cuál podría ser el sufijo? Pues es irregular. El verbo ser es bastante irregular. Cambia en el presente, cambia en el pasado, en en el pretérito indefinido, en el pretérito imperfecto, cambia. Yo soy, tú eras, él es, yo era, tú eras, yo fui, tú fuiste, cambia bastante. No sé si esta parte pueden consultar con la licenciada en el caso de verbo ser, pero ahí lo señalo para, de repente hay dudas por ahí. Y bueno, tenemos la última línea, el verbo aba, ¿no? Abastaban. Y el marcarlo lo dejamos ahí. Bueno, es la fácil, ¿no? El número 2.12. ¿Lo dejamos? Disculpe, Giovanni, un poquito puedes retroceder arriba, por favor. No alcancé esta palabra. Lo único que sabían también, ¿no? Sabían, sí, correcto. Aquí, en lo único que sabían. Sí, las últimas dos líneas, sí, esas son las dos palabras que faltaban, ¿no? Sabían y estaban. Ok, gracias. ¿Qué dicen? ¿El 2.12 lo dejamos para ustedes? Sí, son infinitivo y gerundio. Listo, no está difícil, ¿verdad? Listo, pasamos entonces. Ah, el 2.13 dice, ¿qué clase de sufijo? Expresativo, significativo, flexivo, raíz, contiene cada grupo de palabras. A ver, veamos. El primero, ancianito, animalejo, despectivo, eh, tingo, Sería apreciativo. correcto, Apreciativo. apreciativo. Sufijos apreciativos. Número dos, alza, acción, sí. Sufijos significativos. 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 El número, el inciso C, los más, Sufijos flexivos. son los verbos, Flexivos. sufijos flexivos, flexible. No todos están conjugados. Ah, no, también, flexible. O sea, inciso D, Sufijos raíces. la niña, borro, grafía, bono, cromo, sí, sufijos, raíz. El inciso D, Sufijos flexivos. chica, chico, blanco, blanca, niños, niñas. Correcto. Sufijos flexivos de, fíjense que tenemos sustantivo, Sustantivos y adjetivos, ¿no? de niños, sillones, zapato, sustantivos, ¿no? Blanco, adjetivo. Entonces, flexivos de sustantivos, ningún adjetivo. Sustantivos.
y adjetivos. Flexivos de sustantivos, aquí nos falta perder, y adjetivos. Bien, vamos al 2.4. Dice, diga si la palabra que está en negrilla contiene un sufijo apreciativo, diminutivo, aumentativo, despectivo o superlativo. Despectivo. Despectivo número 1. Número 1. Y el número 2 es camioneta. Eta. Ah, Correcto, despectivo. Ya, voy a escribirlo por arriba. En el otro tenemos el diminutivo. Despectivo. ¿Eh? No se escribe con mayúsculas las abreviaturas. Número 3, rapidísimo. Relativo. El número 4, diminutivo. despectivo. Despectivo. Correcto, suelo, despectivo. Número 5, on. Aumentativo. Apreciativo. Eh, rabietas. Despectivo. Despectivo. Número 7, patilludo. Udo. Aumentativo. Número 8, ramillas. Diminutivo. Diminutivo, ¿no? Solamente la D para el diminutivo, ¿no? Número 9, aso. Aumentativo. Eso puede ser aumentativo y también ya. Eh, apretadingo, Diminutivo. grandote, pote, Aumentativo. pucha, casucha, Despectivo. despectivo. On, Aumentativo. aumentativo, correcto. Y el número 14, comadrejas. Despectivo. Bien. Bueno, está bastante difícil. Disculpe, tengo algunas dudas con la número 1. Chiquitín, ¿es diminutivo o despectivo? Ah, perdón, es diminutivo. Tiene razón, es diminutivo. ¿Lo puede revisar todo? Por ahí tal vez se confundió. Y también nosotros, digamos. Solo una mirada. Despectivo. 4, ladronzuelo, es el despectivo, ¿no? Y vuelo, ladronzuelo. Sí, despectivo. On, despectivo. Udo, aumentativo. Piña, diminutivo. Martillazo, aumentativo. Ingo, pote, despectivo, aumentativo y despectivo. Sí, está bien. Vamos al siguiente. 2.15. Dice, identifica el morfema, lexema de cada grupo de palabras. Bueno, pues, el morfema, lexema. Ya, bien, voy a subrayarlo, ¿no? Voy a subrayar el lexema de cada grupo de palabras. El ses. ¿Cuál es el lexema? Eso, ¿verdad? Ses. Ese debería ser el lexema, ¿no? Entonces, el lexema, enseguida lo que vimos. En el inciso B, ¿cuál vendría a ser el
Mob, ¿no? Mob, 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 lexema, mob, lexema, y mob, lexema. Y el número, o el inciso C, lexema, Rojo. Rojo, hasta la J. rojo, rojo, rojo. Ahí abajo escriben el lexema, ¿no? El C, como dicen, ¿no? Ahí no sé si están pasando con la licenciada Pía, ¿está pasando? Sí, Link con la licenciada Arminda. ahí Arminda, pero bueno, ya, mob y rojo. No, siempre va el guión, ¿no? El guión para indicar el examen, ¿no? Rojo, rojo. Una consulta, ¿alguno de ustedes está en el grupo del licenciado Mena? ¿O tienen tal vez amigos por ahí que están en primer año con el licenciado Mena? Él también da gramática. Y si tienen por ahí algún amigo, por favor, le pasan el enlace. De repente tienen un grupo que tengo que pasar el enlace también a al grupo del licenciado Mena. Ya, me avisan, por favor, si alguien no está ahí, en su grupo. Ya, bien, vamos al 3. Bien, y dice, identifique cuáles palabras son variables y cuáles invariables. Bueno, esto lo hemos visto un poco, así que podemos responder. Bien, número 1, apenas era variable, o invariable. Invariable, Apenas, apenas, variable. Sí, invariable, variable. Números. 2, invariable, ya. Lee. Verbo. Célula, células. Variable. ¿Cuál? ¿Cuál es variable? De, Variable, variable. verbo dar, variable, ¿no? Hasta, este hasta puede ser un sustantivo y una preposición. Invariable. Lo vamos a tomar como preposición, ¿listo? Si es preposición, no cambia. Pero si es sustantivo, bueno, va a cambiar, ¿no? Ya, hacia, verbo, variable. Hacia, esa sí es preposición. Como preposición no cambia. Invariable. Invariable. Jugoso, variable, ya cambió, ¿no? Cambiado, variable. Hoy, Invariable. invariable, verbio, variable. Ninguno, Variable. variable, ninguno, ninguno, variable. Mar, Variable. variable. Mar es, bueno, más se escucha en poesía, ¿no? Más, Invariable. como adverbio, invariable, invariable. ¿No? Pero, invariable, siquiera, invariable, el su, variable, sus, ¿no? Como adjetivo, sus, cambia, ¿no? Variable. El ti, pronombre, invariable, Invariable. no cambia, ¿no? Tuyo, Variable. tuyo, tuya, tuyos, tuyas, variable. Ya cambió. Ya, bueno, algunos ejercicios más.
¿Qué tal a ustedes? ¿Les conviene la clase virtual o no tendrían problema con la clase presencial? Virtual. Personalmente prefiero virtual. ¿Se Mm, puede hacer algo, una elaboración de una Virtual. carta, algo para solicitar que esta ayudante Sí, sea virtual, por virtual, favor. Vladimir? Por favor, sí. Voy a consultar eso con la directora, también con la licenciada. Tendría que ser unánime, ¿no? Aunque para la directora, bueno, la directora tiene que ser clase presencial, o diré, la clase de auxiliatura, ¿no? Presencial, presencial. Pero voy a consultar, ¿listo? Esta semana a ver qué me dice la licenciada. Pero Por tendría que ser favor. unánime, ¿verdad? Unánime, Sí, al unánime entre menos personalmente sí. porque si algunos, bueno, tienen la posibilidad de asistir, bien, ¿no? Entonces, bueno, solamente voy a consultar, ¿listo? ¿Qué posibilidades hay para mantener la modalidad? Incluso podemos cambiar el horario, ¿no? Porque es más flexible para algunos, tal vez en la tarde. O yo proponía, por ejemplo, que algunos no tienen tiempo, el, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves o viernes en la tarde, podría ser, no sé, a ver, voy a, voy a ver esas opciones. A ver, déjenme consultar, ¿listo? Esta semana consulto, luego ya les aviso qué posibilidades hay. Bueno, continuamos algunos ejercicios más. Dice, estas frases célebres identifiquen las palabras invariables. Bueno, invariables, lo que no va a cambiar. ¿Ven? Ahí me ayudan. Por eso siempre. ¿Qué? ¿Qué? Cada artículo, las cambia, quiénes cambia, se no cambia. Como artículo sí va a cambiar, ¿no? A ver, el, las cambiaría al plural, ¿no? Los, como singular, al plural cambiarían los. eh, Y si lo dejamos, Se, ahí se vuelve, el pelo se vuelve al principio. correcto. Eh, el no, no va a cambiar. Ahí arriba, Vladimir, donde dice al inicio el pelo se vuelve blanco, ahí ese se. Correcto, en realidad. Ese, no, no cambia. Preposición no cambia de la Cada. cada, no cambia, ¿no? No cambia cada. Las- eh, Hay, Aunque, aunque, otra vez que, eh, vuelve el no. Sí, ese,
¿Qué? ¿Vuelve qué? Este verbo hay conjugado en sí. ¿Qué? En En vez, no, vez. no, vez, no, de, Pronombre. No cambia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No cambia. Por preposición no cambia. Adverbio no cambia. No cambia. A ver, en las últimas líneas, ayúdenme ustedes. Correcto. no, pero nunca, te, Correcto. Pronombre. Bien, estas son todas palabras que no cambian. Palabras invariables. A ver, seguro dice en 3.2, confirme el acento de voz. Diga si la palabra es aguda o es grave. O aguda o grave. A ver, bueno, es muy difícil. ¿Qué tal? ¿Ustedes lo completan? Lo completamos. Ya, dice, a ver, aquí me ayudan. Entonces, fácil. Me ayudas ahí en el 3. Pero ¿Aguda? duda. El número 4 está facilito. Gabinete. Grave. Hilandería. Aguda. grave, Grave. Hiato, ¿no? El número 6. Jabón. Facilito. aguda, 7. aguda, Registro. grave, Transcribir. aguda, Venganza. grave, Grave. Bien. Y a ver, ¿qué dice el otro ejercicio? Palabras agudas. Bien, creo que podemos terminar con el 3.3. ¿O con cuál ejercicio finalizamos? ¿3.3? Ya, en orden, entonces, vamos a ir en orden, ¿no? Perfecto. Nos adelantamos, vamos a... Ya, me ayudan ustedes, dice palabras agudas. Hay que leer palabra por palabra. Primera línea. El caso de los monosílabos, como la palabra me, con, de, el, ¿no? Y demás, dice, necesitan de otra palabra, una, no tienen golpe de voz, me, con, de. Así que, como no tienen golpe de voz, no pueden ser ni agudas, ni graves, ni esdrújulas, ni sobresdrújulas.
necesitan otras palabras para el golpe de voz, así que bueno, no son ni agudas, ni graves, ni escrúpulos. Color es aguda. Está en la tercera línea. Bien, primera línea no tenemos nada, segunda, nada, tercera, color, dice, ¿no? Bien, color, correcto. Superficial, Eh, cuarta línea, superficial, correcto. Superficial. ¿No? Y tenemos ahí. Seguimos con las agudas. además, Correcto. Y además, bueno, este es debatible, ¿no? Además, amistad, dato, intimidad, intimidad, correcto. Vamos a la siguiente línea. decir, Decir, correcto. Compartir. Compartir, correcto. No hay. Vamos a la cuarta línea. Todos compartimos. Aprender. Correcto. Aprender. Vivir. Bien, correcto. Siguiente. Siguiente línea. Armonía. Armonía es aguda. Vendría a ser. Fíjate que teníamos hiato aquí. Si lo separamos, fíjense. Ni. Y el golpe de voz está aquí, ¿verdad? Entonces, este vendría a ser grave. Por eso, necesidad, acuérdense, los monosílabos los dejamos solitos a los monosílabos. necesidad. Eso es correcto, necesidad. ¿Dónde está necesidad? Vivir. Ahí, otra vez vivir también. Ahí debajo Ese- está vivir. Y abajito vivir. Correcto. Necesidad. Compartir. Compartir. Otro. Mujer. Útil. Gente. No, no, son graves. No, no son graves. ¿No tenemos más? Vivir, necesidad. No hay más palabras agudas. ¿Tiene tiempo para identificar las palabras compuestas? Disculpe. Creo que eso hicieron el práctico, aunque a mí no me tocó, pero a algunos les tocó eso, identificar las palabras compuestas. Y es una pregunta de práctico, si podemos hacerlo ahora o no. Eh, ya, lo último, vámonos a las palabras compuestas. ¿Esto de aquí? Ah, El esto. 3.7, sí. Sí, ese es. Ya, listo, aquí vamos a finalizar, ¿no? Palabras compuestas, bueno, me ayudan. Me ayudan, me ayudan. Hay que tener cuidado con los pronombres se esconden ahí para formar las compuestas. Casarse. Eso bien, conocer. Aquí arriba está uno, dos, tres en la cuarta. Es Correcto, casar, sí, bien, compuesta. Mm, si no, si no, también. Matarme. Puede ser. Sí, correcto. Custodiarle, correcto. Pronombre. Y matar, correcto. Librarse también.
Contarle está delante de librarse. Contar. Ese. Bien, verbo infinitivo, pronombre. Verbo en infinitivo, pronombre, librarse. Fíjense que ingresan bastantes pronombres, ¿verdad? Una pregunta, disculpe. ¿Por qué? Es, ay, Preposición más conjunción, ¿no? Cualquier, Cualquier. cual. Bien. Creo que no tenemos más. A ver, artimañas, ¿no? Comadronas. Comadronas, no. Está como. Creo que no. Bien, creo que no hay más. Creo que tenemos un poquito más de texto, ¿verdad? Voy a subir el texto, ¿ya lo tienen? Sí, Ya, listo, lo subo. eh, no sé, sugiero, Vladimir, tal vez si nos puedes ayudar a realizar eso, porque al menos personalmente tengo un poquito más de complicación en esos textos. Y tenemos dos textos más, y lo de parejas antónimas y parejas homónimas. Veamos esto más. No sé si la siguiente clase podemos trabajar. Creo que se vence hasta el 25, ¿no? El práctico, y por eso le rogamos eso, por favor, Sí, por favor. por favor. Bueno, tal vez un ejercicio más que tengo una otra actividad. Ya. A ver, ¿qué tenemos en esta última? No, no hay. No hay. Ya, una más, una más. ¿Está? Sí, eso, y hay unita más. Ya. Ya, esto finalizamos, ¿no? eso es fácil. Los textos El texto, decíamos. por favor. Sí, por favor. ¿Cuál Solo es? quedan dos El textos. 4.1. Identifique dentro del mismo pareja de palabras antónimas y hay un texto. Sí, ese precisamente, por favor. Ya, uy, este es. mm, correcto, correcto, Antonio. Uy, esto es difícil, ¿no? Hay que buscar palabra por palabra, ¿no? Pues, fácil. Correcto. Bien, ¿dónde está casada y soltera? Antecitos ahí, rencor feliz también, no sé si será eso. Eso ahí. Creo que no, o no sé. A ver, enseguida vamos a consultar esto, ¿ya? Enseguida consultamos. Casada, soltera, está muy bien. Soltera. Aquí está. Casada, soltera. Espérenme un ratito, espérenme, voy a ir a la RAE. Un momentito. Una pregunta, compañeros, ¿ese práctico de dónde es? El práctico virtual que es hasta el 25 y tenemos 3 intentos en la plataforma. Mm, y eso lo pueden descargar o cómo?
O sea, ya sé que se No, hace en la plataforma, tenés pero que ¿cómo lo hacemos? buscarlo en el buscador de Google. No sé Ajá, cómo lo pero podemos, ¿cómo lo? Ah, ya, ya. cómo lo buscamos. Ah, ya, ya, sí, 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 ya, ok. Y ahí te Una registras. pregunta, ya, y ahí en el segundo intento pueden salir las respuestas incorrectas. Te dice tu puntaje. Ah, ya. Ya, ¿y el segundo es el mismo práctico o es otro distinto? Solo hice Ah, uno. ok. Claro, o sea, esa es mi pregunta, si el segundo y tercer intento son el mismo práctico, mismas preguntas, ¿cambia? Ah, ya. No Las sé si preguntas podríamos, son si del alguno, mismo digamos, libro, pero son diferentes, te y van a tocar Cambia. diferente. tiene algún Sí, tiempo de, de límite a una hora. Ah, ya. ¿Alguien, alguien se anima a que nos reunamos? Ya, ¿a qué hora se anótense. van a reunir? Mejor No hagamos sé, un grupo en WhatsApp y las hagamos un respuestas grupo ya. que hacemos Alguien mal que haga las el enviamos grupo. ahí. Sí, Alguien y que haga oye, el grupo. y es largo, o sea, es largo, súper largo el práctico. Sí, Da tiempo en una depende. hora. Ay, ya. Sí o sí tenés que Ya. hacer el práctico al final de cada lección para poder dar los prácticos, porque si no, no vas a poder. Ah, ¿Será que hay de va a cada hablar el lección. auxiliar? ¿Será que el auxiliar va a hablar? Bueno, ya estamos en la última parte, ¿verdad? Sí. ¿Qué más tenemos? A ver, me ayuda por En ahí. Cori Feliz está bien nomás. Listo. Bueno, aquí está Ay, Vamos al último texto, Vladimir, por favor, si no nos puedes ayudar. Eso de parejas homónimas. Ya no espera, molestamos después. Ya. espera un momentito. Aquí falta. Aquí siento que falta. Novia, esposa, Novia, esposa. No, tendría que ser sinónimo, ¿no? esos son sinónimos. Novia, esposa, bueno, familia de palabras. Esto es bastante para revisar esto, toma tiempo. Esperen un momentito. Aquí, aquí puede, no, el rencor feliz. Mm, Creo que tienen algunos intentos, ¿verdad? Los que están en la plataforma. Si en la plataforma esto no les resulta, lo sacan. ¿Ya? Yo creo que eso nomás puede estar de más. Y otro, a ver, ¿dónde encuentro antónimo? Si cada práctico vale un punto, ¿sobre cuánto es vida, la nota Marta. del práctico? Una consulta, mm, los textos en físico, al final se los va a revisar la licenciada, ¿verdad? Eso les ha Sí, al indicado. final de año, 5 puntos va a valer. Al final del año. Sí, bueno, a nosotros nos dijo eso, no sé a ustedes. Nosotros solo pasamos solamente virtual. Entonces es diferente puntaje. Ah, ya, aquí, ya sabía, estos hay que revisarlo, porque es mucho. Tenemos un antes, y tenemos un después. Bueno, ojalá que no falte nada. ¿Qué más? Oigan, chicos, hagamos un grupo, los que querramos hacer, porfis. Pero no los suban al grupo porque después todo el mundo se va a unir en ese grupo. Ya, Solo hace los vos que el quieran. grupo. Ya, o me escriben a mí, yo pongo hola y ya ustedes ¿Cuál es tu nombre? responden. Jessica Ya, Jessica, apellido. Martínez. Ya. Muchas gracias. Aquí no sé, su vida y Marta, ¿no?
o muerte, vida, muerte, hay muerte por ahí. Muerte, muerte. Mm, Bueno, creo que no hay más. No hay más. Vuelvo a repetir, si le falla esto, y esto había que retirarlo solamente. ¿Qué significa albedrío? Albedrío. Disculpe, en muerta, ¿cuál sería su, cómo se llama? Su antónimo sería vida o Sí, ahí donde dice Vida muerta. sería muerte, muerte. vida, tendría que ser muerte, ¿no? Pero dice muerta. Sí, Vida, muerta. y ahí en el último párrafo dice, escribí una carta semanal durante media vida, así que no entiendo. ¿Cuál vida? ¿De cuál estamos hablando? ¿De la primer párrafo o el segundo párrafo? Eso es lo difícil, porque tendríamos que buscar palabras o tal vez Ujú. que tengan sentido en este primer párrafo, que tenían que relacionarse con el hilo, con la historia, o solamente tomar palabras de cualquier párrafo. Eso es lo difícil en este texto. Mm, pero bueno, ya este muerta, no sé si lo sacamos, porque dice aquí vida, tendría que ser, su antónimo, claro, está relacionado, ¿no? Con esta palabra, muerta. Pero aquí está, bueno, ¿Lo dejamos así o cómo? sí, ahí lo Bueno, creo que quedamos ahí. Eh, me avisa la siguiente clase, por favor, si continuamos aquí o continuamos con un nuevo contenido. Listo, y esta semana les comunico qué noticias me dan allá en dirección y también la licenciada Arminda para las clases. Si van a ser presenciales, entonces, bueno, voy a comunicar también el lugar, el aula para que podamos pasar ahí las clases. Y si no, bueno, les comunico que es la otra opción. Voy a Sí, estar. por favor, la opción virtual. ¿Qué crees que va a ser con los 18? Bueno, eso voy a hablar con la licenciada a ver qué me diga la licenciada Arminda y también con la directora, ¿no? Porque ellos son los que me dan las instrucciones para la clase. Sí, dígale que como pasamos virtual con la Lice, creo que sería igual virtual con usted, con ayudantía. Ya, voy a comunicar eso, aunque como decía, tengo que pasar también al grupo de licenciado Y Mena. mi pregunta es si es obligatorio pasar en las ayudantías. No, No, Sí, pero te da puntaje. En algunas claro, ayudantías te da puntaje, pero no es obligatorio, sí, pero te da puntaje. ya sé, ajá, ya. no, son voluntarias las clases, como había indicado, ¿no? Son para poder repasar, para poder ver los contenidos, no son obligatorias, así que bueno, si tiene tiempo, nos puede asistir a las clases. Sí, pero ayudan mucho para los exámenes y nos sacan de muchas dudas. Sí, sí, Exacto. correcto, ¿no? Pueden, como decía, pueden consultar, pueden aportar, podemos ver los ejercicios que tal vez son, y más adelante se complica. La parte más complicada es, bueno, ya han visto que unos aquí reconocer palabras, y se va complicando más con sintaxis. Eso sí es complicado. Al principio, después ya, uno ya va reconociendo cómo funciona, qué relaciones tienen las palabras. Una pregunta, si no tenemos el texto de la Liz en Arminda, o sea, ¿nos podemos ayudar con lo que está en la plataforma? O sea, leer y todo eso. O, Claro que o sí, sí, sí. Ah, sí, ya. sí.
Pero yo les... Claro, o sea, Sí. ajá, y los videos, digamos, ya sé, pero casi nadie va a mirar los videos, digamos, yo prefiero leer. Ah, bueno, sí, pero tarda un tiempo. ¿Hasta qué tema han avanzado con la Lisen, Arminda? Todo, lo de la gramática de la palabra. Ah, ya. Generalmente dan evaluación de 2 temas, ¿verdad? Así como planifica la licenciada. Ya tienen, así como indican, un primer contenido finalizado y luego ven el sustantivo y ahí van a evaluar. Supongo, ¿no? Generalmente así lo realiza la licenciada. Cada 2 contenidos. Bueno, ahí finalizamos entonces. Yo les comunico en esta semana, ya, para las clases de ayudantía, ya sea presencial o virtual. Bueno, voy a estar comunicando ahí en el grupo. Eso es todo por hoy. Gracias, Nos vemos en la siguiente clase. gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.